Muy buenos días, mi nombre es Erika Zapata, periodista y otra campesina como ustedes. Gracias por estar pendientes de nuestro contenido cada mañana. Bienvenidos a la finca de hoy. Miren, los saludo en medio de la naturaleza, diferentes cultivos de casas campesinas. Hay que decir que estamos muy contentos, les está yendo muy bien a los campesinos de nuestro país, pese a las adversidades, al invierno, también al costo de los fertilizantes. Ellos implementan todo tipo de estrategias para salir adelante. Por ejemplo, los abonos orgánicos son una buena alternativa. Bienvenidos al capítulo de hoy. En la finca de hoy preparamos un informe especial para ustedes, señores campesinos de nuestro país, para contarles cuál es la importancia de las abejas en la agricultura. Por ejemplo, en el proceso de polinización. Todos los detalles en la finca de hoy. Existen diferentes técnicas de reproducción animal que cumplen funciones y beneficios diferentes. ¿Sabe usted cuál es la pertinente para implementar en su hato? Aquí se los contamos. En nuestro paso por el departamento del Cesar visitamos a nuestros amigos de Agrosavia para conocer cómo se establece el cultivo de batata, un producto que tiene gran cantidad de nutrientes. Los detalles en instantes. Información, experiencias e innovación. Acompáñenos en este recorrido agropecuario por Colombia. Cada vez que la abeja recoge néctar como polen de una flor y se desplaza por otras decenas para repetir el proceso, se desarrolla uno de los actos más importantes y beneficiosos para toda la humanidad, la polinización. Esta sincronía entre el reino animal y vegetal, la cual está siendo protegida en diversos ecosistemas del país, tiene una amplia lista de beneficios que conoceremos a continuación. Para los cultivos hay un beneficio económico muy grande porque la introducción de los polinizadores manejados y la presencia de otros polinizadores nativos o incluso polinizadores que muchas veces no se tienen en cuenta, como las mariposas, los murciélagos, los mamíferos, influyen tanto como los fertilizantes como el agua en la calidad de la fruta y la cantidad de la fruta. Entre la infinidad de insectos que participan en este proceso, la abeja melífera es la más eficaz debido al importante número de visitas que realiza. De hecho, se habla que pueden llegar a impactar diariamente entre 30 y 50 flores de diversos cultivos agrícolas. En el caso de Apis mellifera, la abeja africanizada, que es el más estudiado, se han hecho estudios en cítricos, en aguacate, en naranja, en granadilla, de hecho varias pasifloras, granadilla, curúa, maracuyá, donde se muestra que la introducción de la abeja hace que el cuaje de los frutos sea mayor, o sea, se incrementa el número de frutas cuajadas por planta y además mejora sus características de calidad, que es el peso, el diámetro, el sabor en cuanto a grados Brix y acidez y en la dureza de la cáscara. La ingeniera agrónoma Zaida Silva desarrolló una investigación relevante en su tesis de pregrado que consistió en establecer las variaciones productivas de un cultivo de arándanos en donde hubo presencia de abejas melíferas. Los resultados confirmaron significativas ganancias de tamaño, peso y calidad del fruto. Encontramos que cuando el cultivo tenía acceso a polinizadores, en este caso las abejas melíferas, la cantidad de fruta incrementó dependiendo la variedad desde un 22% hasta un 100% y el diámetro de la fruta en todos los casos en donde las plantas se autopolinizaban y tuvo entrada de las abejas y aquellas que no se autopolinizaban también y tuvo también ingreso de las abejas, el diámetro de la fruta fue aproximadamente de un 50% más. Esto es muy importante porque se producen frutos
más grandes, más pesados y de una calidad mejor. Aunque el proceso es beneficioso desde todos los puntos de vista, existen diversos factores de manejo que ponen en peligro a las abejas y amenazan su conservación. Nosotros tenemos problemas con la convivencia entre la agricultura y la apicultura, principalmente por el uso indebido de agroinsumos, principalmente pues insecticidas que o matan fulminantemente a las abejas o tienen efectos subletales. Cuando las dosis son menores a las letales, se necesita una sincronización entre el agricultor y el apicultor. Qué mejor que el agricultor sea el mismo apicultor. ¿Por qué? Yo lo pienso así, o sea, me parece que es necesario que el agricultor se ponga el traje y vaya y mire las abejas, porque esto da una sensibilidad mucho mayor a lo que son estos insectos, cómo es su forma de vida y qué es lo que representa para nuestros cultivos. Para iniciar los cambios se recomienda minimizar el uso de agroquímicos o en su defecto aplicarlos en horas de menor actividad de los polinizadores. Se espera que en el corto plazo los agricultores y apicultores colombianos se concienticen de la importante labor de estos diminutos insectos encargados de realizar la gigante tarea que garantiza vida sobre toda la tierra. Llegamos hasta la finca Quinta Zaroco en el municipio de Silvania, Cundinamarca, para conocer de la mano de Andrea Reyes, permacultora y caficultora, cómo se logra producir café de las variedades origen arábico y caturra de manera no solamente orgánica, sino también ecológica. En un suelo franco, empinado y rodeado de arborización y cultivos frutales, se establecieron las 2 hectáreas de café, en donde uno de los principales aspectos diferenciadores es el control de plagas, enfermedades y el abono de los suelos con componentes naturales. Las plagas más representativas en el café son la broca y la roya, las cuales nosotros controlamos a través de bioles y biopreparados de otras plantas como la ortiga, como la sábila, como el ajo, el cilantro, entre otras, el tabaco, para poder controlar los minadores y las plagas que llegan al café. Y para mejorar el cultivo, los abonos también los preparamos a través de la recolección de estiércol de diferentes animales como los conejos, camuras y aves, en donde luego se llevan a un proceso de elaboración de abonos, que el que hacemos acá es tipo bocachi, y luego eso, después de 21 días, viene directamente a las plantas. Aproximadamente cada 3 meses se realiza el abono planta por planta directamente, y cuando se hacen los plateos, el material vegetal residual se utiliza en las raíces de cada una para fortalecer el suelo y mejorar la calidad del grano en la cosecha. También se les deja crecer de manera natural, no forzamos a una planta a que produzca cierta cantidad, sino que también de manera natural tiene un punto de producción. Eso hace que un café sea orgánico y que sea seleccionado, que no tiene nada forzado, sino que de manera natural la planta produce. La cosecha selectiva y especializada es otro factor que caracteriza la producción orgánica de café. En este cafetal los granos se seleccionan uno a uno y se retiran de la planta únicamente los que ya estén de color uva. Los de color pintón y rojo no se cosechan. En el pergamino tradicional lo que hacemos es recolectar los granos de café que ya están maduros en color uva y los llevamos a proceso de despulpado, donde hacemos aprovechamiento de todo lo que sale de allí. En el proceso de despulpado retiramos la cacota y la utilizamos para hacer dulces y postres, y en el proceso de fermento recolectamos las aguas fermentadas para hacer preparación de bioles. Y lo que hace que el otro proceso de post cosecha sea un café natural es que el grano se recolecta sobre maduro, como casi una uva pasa antes de caer al suelo. Se hace todo el proceso de recolección y se lleva directamente a secado sin utilizar aguas, lo que nos permite que sea un café además ecológico, cero uso de aguas. El tiempo para que el cultivo orgánico llegue a su primera producción es de 3 años. Aunque en las plantaciones masivas puede ser más corto, lo cierto es que bajo la producción orgánica las plantas pueden durar hasta 10 años en campo produciendo, mientras que en los cultivos convencionales manejados con agroquímicos, a los 7 años se debe realizar el corte. En cuanto al productor,
La compensación también es representativa, pues aun cuando el tiempo de espera de cosecha es un poco más largo, el tiempo para la cosecha es mejor compensado en términos monetarios. ¿Qué hace que sea diferente y que es representativo para nosotros? Que el consumidor final va a tener un alimento saludable, un café saludable, y además de eso va a tener un café que está libre de químicos y tiene unas notas diferentes cuando ya se consume. Las connotaciones dulces y suaves del café obtenido en la finca están directamente relacionadas con los cultivos que rodean el cafetal, que son banano, balú y bore, conocidos como las 3B, los cuales también mejoran las condiciones del suelo y ayudan a promover el fortalecimiento y crecimiento de las plantas de café. La costa caribe colombiana es una de las zonas que se caracteriza por los largos periodos de sequía, altas temperaturas que superan los 40 grados y terrenos áridos que dificultan las actividades ganaderas. Por esta razón, funcionarios de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia desarrollan estrategias de mejoramiento genético con la raza criolla costeño con cuernos para incentivar su cría entre los productores pecuarios de toda la región, gracias a sus características de adaptación, rusticidad y resistencia. En el Centro de Investigación Motilonia llevamos aproximadamente 5 años trabajando con el núcleo de mejoramiento genético para la raza criolla costeño con cuernos. Para Agrosavia es de gran importancia conservar y mejorar el recurso zoogenético criollo del país. Dentro de las razas que tenemos dentro del programa a nivel nacional, pues está esta raza, la raza criolla costeño con cuernos, que es una raza adaptada a las condiciones del Caribe seco, que es donde estamos en este momento. Las razas criollas como esta tienen características especiales de adaptación, puesto que son ejemplares que llevan mucho tiempo habitando bajo las condiciones de este territorio. Por lo tanto, conocen las pasturas y forrajes que se presentan en la zona, adaptándose muy fácil a este ambiente. ¿Qué queremos hacer con el mejoramiento? Precisamente esas características de adaptación, de fertilidad, de morfometría del animal, de tamaño, que son las características que hacen que el animal se adapte y se desempeñe bien en estas condiciones, pues se prolongue. Sin embargo, pues somos conscientes que en la producción animal necesitamos carne, necesitamos leche y debemos empezar a seleccionar estos animales pues para que su producción de carne y leche cada vez sea mejor, además de las características de adaptación. Una de las características para mejorar en esta especie son los pesos. Para ello empiezan por registrar los números al nacimiento, al destete y a los 16 meses de nacimiento con el fin de iniciar el proceso de selección de los machos que van a ser futuros reproductores. Estos animales deben cumplir con los siguientes pesos. Al nacimiento deben tener de 28 a 30 kilos. Al destete, que se realiza a los 8 meses, entre los 150 y 200 kilos. Y a los 16 meses se espera que tengan al menos 250 kilos. Una vez cumplan este requisito, evalúan otros parámetros. Ya no solamente miramos los pesos al destete, los datos de fertilidad, sino que ya estamos mirando la genotipificación del animal. ¿Qué quiere decir eso? Ya hacemos unos sangrados, llevamos al laboratorio, miramos que el animal qué tan criollo es, qué tanto pertenece a esa raza, porque es algo que tenemos que comprobar, y a la vez estamos mirando genes importantes asociados a características productivas, como por ejemplo genes de adaptación, el gen de pelo corto, o genes como la leptina, que es un gen asociado a calidad de carne, o genes como la calpacaseína, la beta-lactoglobulina, que son asociados a calidad de leche. En las hembras se evalúan intervalos entre partos, capacidad de lactancia y habilidad materna, mientras que en los machos revisan las características fenotípicas como el área del ojo del lomo y espesor de grasa dorsal. Asimismo, miden fertilidad y capacidad de monta. La raza criolla costeño con cuernos es una de las razas que más se caracteriza por tener los machos muy buena fertilidad. Los ganaderos de la zona por lo general tienen razas foráneas que en estas condiciones el macho no preña de igual manera. Es decir, el macho a veces tiene problemas por el clima en la producción espermática y no tiene la fertilidad que desea. Las razas criollas con el tiempo hemos evaluado y hemos visto que tienen muy buena fertilidad y logramos tener muy buenos partos en esos animales que tenemos en la región, tanto criollos como comerciales.
Este núcleo de mejoramiento genético busca que cada vez más ganaderos de la costa Caribe crucen esta raza con el fin de impregnar rusticidad, adaptación y rendimiento productivo en sus vacadas foráneas, que en muchas ocasiones carecen de dichas capacidades. Igualmente se pretende incentivar la preservación y conservación de las razas criollas que han habitado durante siglos en todo Colombia. La trivia del campo. Conviértete en un experto con la finca de hoy. Pregunta: ¿cuál es el alimento más consumido en el mundo? A. Maíz. B. Arroz. C. Papas. Piénsalo bien y descubrirás la respuesta correcta. Pregunta: ¿cuál es el alimento más consumido en el mundo? A. Maíz. B. Arroz. C. Papas. La respuesta correcta es la B. Según un estudio realizado por la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el alimento más consumido en el mundo es el arroz. Esto debido a que es la base nutricional que se tiene en diversas culturas, como por ejemplo el continente más poblado del mundo, que es Asia. Existen diferentes técnicas de reproducción, tanto para mantener como para mejorar la genética de los bovinos. Estas se implementan de acuerdo con el número de animales presentes en el predio y el objetivo que tenga el ganadero. A partir de allí se procede a realizar técnicas como la inseminación artificial basada en la tapa de celo o la transferencia de embriones cuando no se cuenta con un toro reproductor, pues permite obtener mayor número de crías por año. Es por esto que desde el municipio de Suaza, ubicado en el departamento del Huila, el médico veterinario y zootecnista Efraín Lugo contará qué parámetros hay que tener en cuenta para realizar estos tipos de reproducción. Digamos más que todo por el tema de que no hay los costos pues, de un reproductor, ¿no?, de alto valor genético. Pues, digamos por medio de la inseminación lo que estamos haciendo es mejorar la genética, muy de la mano pues con el productor, con sus colaboradores, pues que identifican muy bien los celos. Obviamente pues aquí va un tema nutricional, de manejo, de sanidad, para que todo funcione correctamente. Para pequeñas ganaderías que cuentan con 20 o 30 animales y que buscan potenciar o mejorar las cualidades de sus hatos, pero no cuentan con un toro reproductor por los elevados costos de su obtención, es recomendable realizar inseminación artificial a celo detectado. Esta consiste en identificar aquellas vacas que se encuentran en su periodo de estro y cambian su comportamiento, pues es aquí cuando se deberá depositar el semen en el útero. Estamos manejando la inseminación artificial a celo detectado, pues para efectos de tener una mejor tasa de concepción, para obtener unos mejores resultados, de pronto disminuir los intervalos entre partos. Si se cuenta con más de 100 animales, nuestro entrevistado recomienda implementar la técnica de inseminación artificial a tiempo fijo, pues mediante la utilización de la hormona progesterona se logra sincronizar y controlar tanto celos como ovulaciones de gran cantidad de animales en cortos periodos de tiempo, lo que trae como consecuencia una menor pérdida de semen. Para, digamos, ese número de animales ya utilizamos lo que es la inseminación artificial a tiempo fijo. Programamos por medio de sincronización de celo rebaños y pues como para de pronto obtener resultados en determinado tiempo. De pronto, bueno, el tema de inseminación artificial, hay animales o vientres que de pronto no son aptos pues para el tema de inseminación artificial, entonces de pronto sí se requiere de monta natural, ¿no? Para, pues por diferentes causas, ¿no? Entonces sí requerimos de un reproductor en ese caso. Por último, se encuentra la técnica de transferencia de embriones.
Esta se puede utilizar en cualquier tipo de ganadería y se basa en recoger los embriones de una hembra donante y transferirlos al útero de las hembras receptoras, lo cual permite obtener un elevado número de descendientes con mayor potencial genético. Cabe resaltar que la transferencia de embriones se usa para reproducir buena genética, mientras que la inseminación funciona como mejorante. Digamos, a partir de rebaños donde ya hay un mejoramiento genético, donde pues a partir de ahí podemos aplicar la técnica de transferencia de embriones para multiplicar pues como tal la genética. Pues los resultados en la zona podemos estar hablando de un 50% del lote que trabajemos por inseminación artificial a tiempo fijo. Mientras que con inseminación a celo detectado, las tasas de concepción son mucho más elevadas. Podemos estar acercando a un 80 o un 90%. Para que estas prácticas funcionen verdaderamente, se debe realizar de la mano de un experto que asesore correctamente al ganadero. Si se logra hacer de manera adecuada, el productor podrá llevar registros de reproducción más fácilmente y de esta manera hacer más eficiente el manejo del negocio. La batata es una raíz tuberosa también conocida como camote, papa dulce o boniato, que se caracteriza por su valioso contenido nutricional de vitaminas, minerales y betacarotenos. Su atractiva forma oblonga, color naranja y buen sabor la hacen un producto promisorio en el sector agrícola de nuestro país. La finca de hoy se trasladó hasta el Centro de Investigación Motilonia de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria Agrosavia, ubicado en el municipio de Agustín Codazzi, en Cesar, para conocer generalidades de este cultivo y detalles de una nueva variedad que se distingue por su adaptación a las difíciles condiciones climáticas del Caribe seco colombiano. Se fijó en este producto porque ha tenido un aumento en cuanto a su potencial nutricional y económico. Es un alimento que está siendo altamente exportado y es muy apetecido en Asia y en Europa sobre todo. A raíz de esto, la corporación decidió hacer una colecta nacional de materiales nativos de batata. Ya hemos recorrido hasta ahora 15 departamentos en los cuales hemos podido colectar, como ustedes pueden ver, casi 600 materiales. Y de estos se sacó los materiales promisorios y que mejor se adaptaban a la zona. Logramos de estos materiales identificar materiales que tuvieran potencialidades y características que el mercado nos exigiera, y gracias a eso se logró obtener la variedad de batata Agrosavia Aurora, que es la oferta tecnológica que tiene ahora la corporación para ofrecerle a los productores. La batata se distingue por ser un material muy rústico y de fácil manejo para el productor. Su siembra se realiza mediante esquejes y camellones de aproximadamente 50 o 60 centímetros de altura. Su establecimiento se realiza en el hilo del surco a 30 centímetros de distancia entre las plantas. A los 120 días siguientes de la siembra se puede cosechar el material. De acuerdo con nuestra entrevistada, el 45% de la cosecha obtenida es de primera calidad. La cosecha se hace de manera manual o mecánica, todo depende de las posibilidades que tenga el productor. Cortamos el forraje, con un palín pues escarbamos en el camellón y se obtiene la raíz tuberosa. Por hectárea tenemos que la batata Agrosavia Aurora nos está dando un potencial de producción de 20 toneladas en adelante, con una densidad de siembra de 25.000 a 33.000 plantas por hectárea. La batata no es un material exigente en riego, ya que es adaptado a zonas de Caribe seco, Caribe húmedo y no requiere muchos nutrientes. El suelo donde se establece debe tener las siguientes características. La batata se establece muy bien en suelos francoarenosos, más francos y francoarenosos. En suelos arcillosos o muy pesados ya tiende a deformarse. El método de siembra es en camellones de más o menos 50 a 60 centímetros de altura. Se siembra en el hilo del surco a 30 centímetros de distancia entre plantas. El manejo más exigente dentro de su establecimiento, que son durante los primeros 45 días, es el control de malezas. A esta variable hay que prestarle mucha atención, pues de lo contrario podría convertirse en una amenaza para el cultivo.
Como es un cultivo que tiene un área foliar tan amplia, nos ayuda a partir de ese momento, ella misma hace un control de malezas, entonces ya se empieza a disminuir un poco la exigencia en ese sentido. En cuanto a plagas y enfermedades, hay algunas que la atacan, pero tolera el ataque sobre todo en el follaje. Es muy tolerable y pues toca estar en continua evaluación para determinar cuál es la mejor época de hacer el manejo, pero si no, es un material muy resistente. Las regiones en donde más se produce batata en Colombia son los departamentos de Córdoba y Sucre. Allí, los agricultores han aprovechado su buena oferta para la elaboración de una interesante variedad de subproductos. Afortunadamente este es un material que tiene una gama muy amplia de productos que se pueden transformar a partir de él. Se pueden obtener harinas para productos de panadería, se pueden obtener licores, chips, compotas, dulces, cremas, o sea, tiene una variedad muy amplia de transformación. La utilidad de este producto es completa. Además de la raíz, su follaje puede ser destinado para la nutrición animal. Según investigadores de Agrosavia, se ha introducido en dietas de cerdos y ha arrojado muy buenos resultados. Gallinas ponedoras, aves criollas, pavos, conejos, curíes y camuras son las especies pecuarias que se manejan dentro de esta finca agroecológica, autosostenible y de producción orgánica. Sobre un espacio de terreno agreste y una superficie arenosa, se pudo crear este modelo de trabajo que permite mezclar diferentes animales en un mismo lugar y crear un sistema integrado en el que entre ellos mismos se complementan. Lo que sucede en sí es que la mezcla de todos los animales hace que ellos generen un control biológico, se vuelvan fuertes e inmunes a ciertas plagas que atacan normalmente y se vuelvan complementarios también para resistir esas plagas. Entonces, por ejemplo, a los conejitos no les da sarna, a las aves no les entra tanta pulga de aves, que es como más se conoce. Las camuras son complementarias, como no están durante todo el día, sino solamente durante la noche, entonces ellas hacen un poco de equilibrio y si se ve en el espacio, en el entorno, ellas tienen durante el día unas actividades independientes. Los propósitos de los animales dentro de la granja son varios, entre los que están la producción de huevos y carne para autoconsumo en el caso de las aves, pero el objetivo principal y más importante de esta y las demás especies es otro. Dentro de un manejo agroecológico, los animales en general siempre tienen un primer propósito y es la generación de estiércol, que luego se puede aprovechar para la elaboración de abonos. Ese es el propósito siempre principal. Para Quintas Arauco, lo importante en los animales, más allá del consumo de las carnes, es siempre poderle dar un aprovechamiento y un espacio a cada animalito para su producción. Entonces, por ejemplo, tenemos gallinas, que unas son ponedoras, otras son las que hacen el levante de los pollitos y otras sí son las que se utilizan para consumo. Los animales cuentan con una alimentación orgánica a voluntad y todos consumen lo mismo. Durante el día tienen a disposición hojas de bore, de cajeto, botón de oro, maíz, frutas dulces más no cítricas, pues estas pueden generar hongos y atraer insectos que afecten la sanidad. Además, también se hace un aprovechamiento de los residuos de cáscaras de alimentos que salen de cocciones en la cocina y se distribuyen en los corrales. Por ejemplo, un alimento que comen todos es el cajeto quiebrabarrigo, que es un alimento que incluso ayuda a fortalecer y a repeler diferentes enfermedades de todos los animalitos y se utiliza como antibiótico. Si les da alguna enfermedad, una infección, ellos mismos tienen su propio proceso debido al alimento que consumen. Por ejemplo, las aves se alimentan con el bore, las camuras se alimentan con botón de oro. Sin embargo, todos están disponibles a comer de todo. Aunque los animales se mezclan entre sí, cada especie tiene un espacio para sus actividades diarias. Los conejos sus jaulas, las aves el lugar de postura y las camuras el corral, algo que no puede faltar independientemente de que la producción de la finca sea orgánica y agroecológica, son las medidas sanitarias para el manejo integrado de los animales. Normalmente la persona que ingresa a la granja de aves
Es una sola persona que ya sabe que antes de ingresar debe desinfectar sus botas, debe lavarse las manos, los elementos que están dentro de la zona de aves y roedores, como los bebederos, se deben retirar, se sacan y se disponen para su limpieza diaria, para luego retornárselos al espacio de los animales y así evitar también enfermedades o infecciones en los mismos animales. Andrea Reyes resalta que este sistema complementario es posible debido a la producción orgánica que se tiene en la finca. En una granja tradicional donde se utilizan hormonas o concentrados en la alimentación de los animales, intervienen otras variables de manejo, cuidado y sanidad que no permitirían llevar a cabo un esquema integrado de varias especies en una misma área. Al regreso, veremos cómo una ovinocultora realiza mejoramiento genético de machos ovinos de razas criollas y conoceremos la experiencia de un ganadero que realiza concentrado bovino con las semillas de girasol de su finca. Ya regresamos. Continuamos con nuestro recorrido agropecuario. Desde Valledupar les vamos a contar sobre el trabajo ovino que se está implementando en cruce con razas criollas de esa región. Todos los detalles en este programa. Les vamos a contar la historia de un agricultor ganadero que está sembrando girasol y lo implementa como concentrado para sus animales y así ahorra dinero. ¿Cómo lo está haciendo? Ya se los contamos en la finca de hoy. Ya les contaremos cuál es la importancia de la inocuidad para cumplir con el proceso de exportación de los alimentos, para garantizar una buena calidad en todo este proceso de comercialización. Continuamos con este recorrido agropecuario por Colombia. Fieles a los principios de mejoramiento continuo de sus animales, los propietarios de la granja ovina Cafrud, ubicada en Valledupar, Cesar, trabajan constantemente para fortalecer las características productivas de sus ejemplares Dorper. Esta raza, caracterizada por tener cabeza negra y cuerpo blanco, es producto del cruce entre las Dorsenhorn y la oveja persa Blackhead. Su propósito es cárnico y se adecúa perfectamente a las regiones áridas extremas del Caribe colombiano. A tener animales que a la vez sean productivos tanto en carne, en habilidades maternas, y decidimos pues coger esta raza que originaria viene de Sudáfrica, fue creada para ese objetivo de hacer resistir esas grandes temperaturas, grandes trayectos. Con el fin de acelerar la productividad de los animales, estos ovinocultores han recurrido a cruzamientos con razas criollas que mejoran las condiciones reproductivas, tasas de crecimiento, resistencia, entre otras. En el criadero Cafrud manejamos el macho Dorper puro y tenemos hembras cruzadas 3/4 y 7/8. ¿Qué queremos con ellos? Que a través de esos cruces con el macho puro vayamos subiendo jerárquicamente en los cruces y lleguemos a puro por cruzamiento, que es el 31-32. A través de los cruces lo que queremos mejorar es ese buen desarrollo muscular en los machos y la idea de cada uno de ellos es pues cumplir con las características fenotípicas de la raza, en este caso Dorper. Este mejoramiento genético se ve reflejado en las características reproductivas y fenotípicas de los animales. Cuando cruzamos con la raza Dorper, lo que queremos es hacer una buena capacidad muscular en esas hembras que estamos mejorando, porque siempre usamos hembras criollas, entonces lo que queremos es mejorar su capacidad cárnica, sus buenos aplomos, para que lleguen a planta y tengan un buen rendimiento en canal. Las madres Dorper cuentan con un buen instinto maternal, facilidad para el parto y larga vida productiva. Se logran promedios de 35 a 45 kilogramos a los 3 meses y medio de vida solamente con pastoreo. El gusto de la carne es suave y magro.
mientras que los machos cuentan con las siguientes características. Este es un macho Dorper, en este caso para el ejemplo es un macho de parto gemelar, nació el 10 de febrero del 2020 y en estos momentos está con 5 kilos. En él podemos observar también el color negro que cubre su rostro y que va hasta el cuello, es una máscara cerrada y el resto de su cuerpo es de color blanco. Con buen hueso, buen desarrollo muscular. Como esta es una raza terminal, es decir, cárnica, también es apta para cruzar con otras razas de líneas maternas que benefician el rendimiento en canal, el cual está entre el 43 y 45%. Es una raza cárnica, es una raza finalizadora, es decir, que después de que yo hago los cruces con las razas líneas maternas, que son, por ejemplo, razas Catadín, razas Black Belly, Peliway, que también se encuentran en la zona, la raza cárnica es el último cruce, entonces por eso se llama cruce terminal, en el cual se usa ya para terminar esos corderos y que estén aptos en su peso y en su edad para llevar a planta de beneficio. Dependiendo de lo que obtengamos en cada una de las estaciones, entonces los machos van a ser machos mejoradores de los pequeños productores de la zona y las hembras son el reemplazo del criadero. La raza Dorper en promedio puede lograr un peso de 35 a 39 kilogramos en 100 días. Tiene un crecimiento diario promedio de 230 gramos, superior al de otras razas como Hampshire, Ile de France, Merino y Corriediale. Sus canales son de buena conformación y buena distribución de grasa, particularmente en los cuartos superiores, que es la carne de mayor calidad y precio. Empezando por el hecho de que las plantas de Sacha Inchi pueden durar hasta 14 años produciendo frutos sin necesidad de hacer cortes y resiembras, la rentabilidad de este cultivo es una característica innegable. Sergio Andrés Torres, un cultivador de Sacha desde hace más de 9 años, tiene ya toda la experiencia para asegurarnos que, aunque la inversión al inicio es elevada, la recuperación económica es rápida. En una hectárea, en estas condiciones de pendiente, los costos de instalación son de aproximadamente unos 15 millones, 16, 17 millones de pesos. Todo depende de los recursos, de pronto naturales que tenemos a la mano, y lo más costoso que incide en el establecimiento del cultivo son los tutores. Básicamente la recuperación de la inversión es muy rápida porque pues, el cultivo es rápido. El cultivo produce durante todo el año, cada 15 días hay que hacerle recolección de fruto. Desde que la semilla de Sacha Inchi se coloca en bolsa hasta que la planta da su primera producción en campo, solo pasan 5 o máximo 8 meses. El afán no es cultivarlo, el afán es establecer un cronograma muy claro de actividades, establecer unas fechas y decir, bueno, va a empezar la temporada de lluvias, podemos cultivar, porque el cultivo en menos de nada empieza a crecer y a producir. Una de las grandes ventajas del cultivo es que está produciendo frutos cada 15 días. Cuando las estrellas de Sacha alcanzan la maduración, estas permanecen en la planta, por lo cual se evitan casos de frutos que no se recojan a tiempo, caigan al suelo y haya pérdidas en la cosecha, como sucede en otros cultivos. Otra gran ventaja es que el fruto se puede almacenar durante 4 meses. Entonces hacemos la recolección, hacemos el secado, lo almacenamos en nuestra finca y podemos hasta dentro de 4 meses poderla almacenar y después llevarla al sitio de la empresa. En esta finca del municipio Piedecuesta en Santander logran obtener cosechas de aproximadamente 8 toneladas de estrella manejando una densidad de 1.100 plantas por hectárea, sembrándolas de 3x3 y realizando un manejo nutricional específico. Sergio indica que en términos económicos, una sola hectárea al año puede estar produciéndoles alrededor de 24 millones de pesos. Nosotros lo recomendamos cultivar de manera orgánica, primero porque es una tendencia y es una necesidad de consumo a nivel mundial. Y segundo porque estos productos extraídos de estas semillas son productos de consumo directo. El aceite y todo eso lo podemos consumir de manera directa o en cápsulas o en productos cosméticos, entonces
queremos realizarlo de la manera más limpia y organizada. Por eso de pronto ustedes ven que la limpieza de entre surcos se hace con guaraña, no se hace con fumigación, se hace manualmente. Aunque las plantas duran hasta 14 años generando estrellas, se recomienda mantenerlas en campo hasta los 9 años, pues después de ese tiempo su curva productiva empieza a disminuir. Es un cultivo milenario, o sea, este cultivo lo manejaban los indígenas peruanos, lo manejaban indígenas brasileros, y ellos en sus caminatas normalmente siempre tenían su maní de Sacha Inchi, ¿sí? Pero a nivel industrial lleva aproximadamente muy poco. Y los más grandes, digámoslo así, en el mercado han sido los peruanos. Pero en Colombia ya tenemos un desarrollo bastante importante. Inclusive ya se está creando la cadena del Sacha Inchi a nivel del Ministerio de Agricultura. El cultivo puede germinar pese a condiciones climáticas adversas. Como planta perenne de origen amazónico, crece en suelos ácidos, bajo fuertes temporadas de sol y hasta de lluvias intensas, logrando producir frutos durante todo el año. Campo Elías López es un agricultor ganadero del departamento de Cesar que decidió reemplazar sus cultivos de arroz por girasoles. Después de varios años de estar en permanente búsqueda de alternativas productivas rentables para su actividad agrícola, nuestro invitado tomó la determinación de cultivar estas hermosas plantas porque vio un interesante potencial. El año pasado nos encontramos con una empresa que importa la semilla para algunos países de Latinoamérica. Nos mostraron el producto, nos hablaron de cuáles serían las rentabilidades que podríamos tener y decidimos hacer este ensayo. Íbamos a hacer un piloto realmente pequeño, pero después pues consideramos que valía la pena hacerlo en este lote completo, por ejemplo, que tiene 4 hectáreas. Después preparamos el de al lado que tiene 12 más, hicimos 16 total en esta finca. La idea de producir esta clase de alimento a base de un girasol oleico, es decir, aceitoso, ha despertado interés en este agricultor por sus bondades nutricionales comprobadas en la dieta bovina. Esta semilla es de alto contenido de proteínas, puede tener entre el 28 y hasta el 30% de proteína y produce grasas insaturadas, grasas saturadas, omega 3, omega 6, omega 9, tiene alto contenido en otros minerales, incluso que lo hacen muy interesante para la industria de concentrado. Nosotros estamos moliendo la semilla ya seca en un cultivo que tenemos un poco más avanzado, no solamente la semilla, sino el capítulo donde está la semilla, que es esto, realmente todo esto se va a secar, esto va a crecer más y en estas que son realmente las flores, allí van a surgir las semillas. Para llegar a este estado se necesitan al menos 120 días. En ese tiempo, la flor de la planta ya está seca y lista para ser triturada en su totalidad e iniciar el proceso de transformación. Todo lo vamos a moler, es como si moliéramos la tusa del maíz con el grano en la tusa. Entonces eso estamos haciendo para incorporarle fibra y este material que estamos obteniendo, esta harina, tiene unos contenidos nutricionales muy interesantes, por ejemplo proteínas del 18%. Entonces sería un insumo muy interesante para el desarrollo de la industria de los concentrados, no solamente para bovinos, sino para porcinos, para las aves, para la piscicultura. Es un insumo muy interesante para trabajarlo a nivel industrial. Aunque en el Caribe colombiano no existen antecedentes de las bondades de este concentrado, en departamentos como Tolima y Valle del Cauca se han adelantado ensayos con resultados positivos. Las vacas les han aumentado entre un 12 a un 20% la producción, frente a lo que venían haciendo con el concentrado comercial. Entonces, digamos que esto puede ser una alternativa muy interesante. Una de las ventajas de este cultivo es que se acopla perfectamente a climas de trópico bajo. Para muchos suena descabellado sembrar girasoles en medio del agreste clima del departamento del Cesar, que se caracteriza por altas temperaturas y sus largos periodos de sequía. Sin embargo, esta planta se adapta sin problema. Este cultivo todo se hizo con
riego por gravedad en una época donde el agua escasea mucho. Aquí lo que se hicieron fueron mojes, realmente. Entonces, esto se desarrolló dentro de un ambiente muy seco. Este cultivo es tan vigoroso que ni las malezas representan peligro para su crecimiento. Aquí hay un desarrollo importante de malezas, pero la planta surgió, se le fue encima la maleza. Es decir, aquí los controles con agroquímicos son muy pocos y podrían llegar a cero incluso si se hace un cierto manejo, cierta práctica, que también la hay en un paquete tecnológico para desarrollar un girasol totalmente orgánico. Se espera que el concentrado ya esté comercializándose por varias zonas del Caribe colombiano, con el propósito de convertirse en una alternativa nutricional económica y efectiva para el ganado bovino, ovino caprino, porcino, entre otros. Estados Unidos es uno de los mercados más importantes de exportación para Colombia, por lo que mantener la inocuidad y sanidad de los alimentos de acuerdo a las legislaciones que rigen el país se ha convertido en uno de los principales objetivos para los productores que buscan exportar sus alimentos. Desde la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA, Carlos Moreno, especialista en agronegocios, dará algunos consejos para mantener la inocuidad de los alimentos y lograr comercializar los productos al país americano. Bueno, la inocuidad se define como una característica y que garantiza de que el alimento, ya sean productos agrícolas o agroindustriales, lleguen al consumidor sin ningún agente patógeno, sin ninguna enfermedad, sin ninguna bacteria, sin ningún virus, y que provengan de unos productores que tengan planes de inocuidad y que tengan una producción con una alta calidad. La FISMA, o Ley de Modernización de la Inocuidad de los Alimentos, que exige el país estadounidense, busca prevenir posibles problemas en la sanidad alimentaria. Dicha ley aplica tanto para empresas en los Estados Unidos como para empresas extranjeras. Aquí se evalúa el plan de inocuidad que se implementa en la finca y todos los factores que intervienen en la cadena productiva y de suministro de los alimentos. Es un acto legislativo de los Estados Unidos que está actualmente en rigor para todos los productos que lleguen hacia Estados Unidos, a productos agrícolas en fresco. Está regularizado de que estas nuevas metodologías de secuenciación genética o de secuenciación de nueva generación va a permitirle a los productores poder ingresar más fácilmente sus productos a este país sin necesidad de que pasen por un proceso de cuarentena o poder desarrollarle o implementarle algún análisis tradicional de algún virus o algún agente patógeno. Debido a que esta legislación solicita análisis en suelos, en sistemas de riego y el cumplimiento de los estándares de inocuidad en la producción, cosecha, empaque y almacenamiento de alimentos, se deben hacer pruebas de metagenómica en donde se identifique y plasme por medio de mapas si hay presencia de patógenos en los cultivos. Ya actualmente, pues obviamente con el análisis de metagenómica lo que se hace es plasmar todos los microorganismos y no identifica uno solo, sino ya los plasma todos y le da una prioridad y le da una mejor identificación de qué contienen estos productos al momento de llegar a Estados Unidos. Cabe resaltar que la verificación de la implementación de estas normas en los predios la realizan auditores contratados por las compañías exportadoras e importadoras. Cuando el productor realiza este procedimiento, le será posible demostrarle a los compradores qué beneficios obtienen al adquirir sus productos. Los productores se pueden beneficiar desde muchos puntos de vista, como siempre lo he mencionado, desde el punto de vista de rendimiento del producto. Desde allí el rendimiento del producto pueden identificarse muchísima información beneficiosa para identificar qué contiene el producto. Se pueden identificar que muy seguramente algunos productos agrícolas contienen prebióticos, probióticos, antioxidantes y pueden justificar y generarle un sello de calidad al producto. Tener en cuenta estas reglamentaciones a la hora de llevar a cabo un proyecto productivo con fines de exportación garantiza que el productor comercialice alimentos con altos estándares de calidad que le permita aumentar sus ganancias y obtener mayor reconocimiento a nivel mundial, mejorando la imagen de los empresarios colombianos. Miren, qué rico.
cultivo de coles para hacerlos con frijoles, también para prepararlas con diferentes alimentos, por ejemplo, solas también saben muy bien, con hogao también saben muy bien, los campesinos inventan todo tipo de preparaciones para esta producción que se vende mucho aquí en el departamento de Antioquia y en todo Colombia. Y lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa, pero espere mañana más historias, anécdotas e información del campo colombiano. Las personas que están en otros países nos pueden ver a través de la señal de Caracol Internacional y ustedes a través de las redes sociales que aparecen en pantalla. Ustedes no solamente son los protagonistas de este programa, también del trabajo de la tierra del país. Mañana tenemos otra cita bien temprano, pero quien madruga, Dios le ayuda y todos los días madrugamos para aprender del trabajo de nuestros campesinos. Sigan con sus actividades agropecuarias que yo voy a coger un poquito de coles para el almuerzo. Hasta pronto.